Buenas noches, queridos catequistas. Vamos a empezar con este curso de introducción a la Biblia en esta noche. Vamos a empezar con nuestro segundo tema. Se llama La Biblia, Palabra de Dios escrita. Esperemos que podamos entender todo lo que se nos pide en esta noche y podamos tener la gracia del Espíritu Santo para poder trabajar con gracia y sobre todo con este don de entendimiento, la Sagrada Escritura. Voy a compartir mi pantalla, la diapositiva de ahora. Muy bien, vamos a hablar hoy de la Biblia como palabra de Dios escrita. Entonces ese va a ser nuestro tema. Espero que ustedes ya tengan el material que se les ha brindado desde la oficina de la Escuela de Catequesis. La vez pasada hemos hablado de un poquito el entorno geográfico y algunas cosas más resaltantes de el lugar donde fue escrito la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar de la Biblia como un lugar de donde Dios nos habla. Recordemos que toda religión tiene algún libro sagrado donde van contando sus experiencias religiosas. La Biblia de por sí es un libro, y más que un libro, es un conjunto de libros en donde los cristianos podemos hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Entonces, la Biblia es un texto antiguo y por ser antiguo necesitamos entenderla desde el momento en que fue escrita esta Sagrada Escritura. De hecho, por eso mismo, la vez pasada, en la anterior semana, mirábamos cómo el entorno geográfico por donde se desarrolla la Sagrada Escritura y los autores de la Sagrada Escritura, pues nos damos cuenta que ese entorno favorece a un pensamiento del reino de Dios sobre hechura de valles preciosos, un lugar donde hay mana, leche y miel. Desde ahí, desde ese horizonte, el escritor sagrado empieza a escribir. Entonces, en esta unidad, uno de los objetivos de aprendizaje va a ser que nosotros identifiquemos los diversos libros que contiene la Biblia y la estructura que presenta cada ámbito. Vamos a ver la división de la Sagrada Escritura, vamos a ver el lenguaje de la Sagrada Escritura y vamos a ver algunos géneros literarios de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, eso van a ser un poquito nuestro tema de hoy día. Esperemos que podamos ir aprendiendo. Primero, la Biblia, colección de libros. Biblia es un término que se utiliza no solamente para un libro. Nosotros sabemos que en la Biblia tenemos un montón de libros, ¿ya? Entonces, en total tenemos 73 libros, ¿ya? Ahorita vamos a ver dónde está la división y por qué le llamamos Biblia. Biblia está dividida en dos, nuestra Sagrada Escritura. Si tú vas a ver tu Biblia, vas a encontrar una división en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Comúnmente, testamento, muchos lo aplican como un escrito antiguo en el que dejamos testimonio de algo. Por eso se llama testamento, que se cumpla la voluntad. Un testamento es eso. Actualmente se entiende así. Yo dejo bajo escrito mi última voluntad. Entonces, algunos asemejan el testamento como un testimonio para que se cumpla eso posteriormente. Y tal vez cuando se hace esto, perdemos toda la riqueza de la Sagrada Escritura como lo que de verdad es, porque testamento implica alianza, alianza entre dos personas. En este caso es una alianza entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y Dios y todo el mundo en el Nuevo Testamento. Por eso la palabra testamento tiene que cambiar en primer lugar el significado para nosotros. Testamento no es cumplir la voluntad de alguien, sino es testamento es se ponen de acuerdo dos personas, en este caso Dios y los hombres, y hacen una alianza.
Muy bien. Entonces, la estructura y la división de esta sala de escritura, ya hemos visto, son 73 libros o escritos que le denominamos conjunto de textos. Biblión significaría en otras palabras. Se dividen estos dos bloques del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues consta de 46 libros, libros inspirados y reconocidos como tales, que se refiere al tiempo antes de la venida de Cristo. Por eso es Antiguo Testamento o Antigua Alianza, para poder nosotros entender Antigua Alianza. Y Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es el conjunto de libros inspirados y reconocidos como lo que son, que nos hablan de Cristo y de los primeros tiempos de la vida de la iglesia. Entonces, ahorita vamos a ir atendiendo algunas cosas más sobre este tema. Si ustedes ven la pantalla, vamos a ver esta división, pero en las dos pantallas, en las dos imágenes, la imagen de la izquierda de su pantalla es la imagen de la división de los textos de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el conjunto de textos del Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, dice la ley, los profetas y los escritos. ¿Por qué decimos que es del canon de la Biblia hebrea? Porque todos estos textos, donde está en esta primera figura de su mano izquierda, podemos ver que todas ellas fueron escritas en hebreo y un tanto en arameo. ¿Ya? Entonces, esta es la Biblia hebrea. Este es el conjunto de libros de la Biblia hebrea. Contiene sencillamente 24 libros. ¿Cuánto decíamos que contenía el conjunto del Antiguo Testamento? 46. Pero la Biblia hebrea, de esos 46, inicialmente solo contempla 24 libros. Esta es la Biblia hebrea que hasta el día de hoy los judíos siguen utilizando. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tomarlo en pantalla, pero ya está se ha subido este archivo de presentación a vuestro material en el sistema. Y a la mano derecha tenemos el conjunto de libros del Antiguo Testamento de la Biblia griega, más conocido como la Biblia de los 70. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Porque si ustedes se dan cuenta, los dos son del Antiguo Testamento, tanto la Biblia hebrea como la Biblia griega. La Biblia hebrea, repito, solo habla de todos los textos escritos y reconocidos como palabra de Dios en hebreo. Mientras que en la Biblia griega son escritos en las que encontramos textos y libros escritos completamente, algunos en griego. O sea, no solamente están los textos en hebreo, sino también están los textos en griego. Padre, ¿por qué hay esta diferencia? La de la mano izquierda, la Biblia, el canon hebreo, es porque los judíos que se quedaron después del destierro en Jerusalén, en Judea, no querían mezclarse con otras ideologías, con otras cosas que los invasores traían. Y es por eso que forman su propio canon y como una forma de nacionalismo y sobre todo como una forma de preservar cuidadosamente estos textos, lo delimitan desde ese punto. En cambio, los que se van al destierro, que en su mayoría eran autoridades y figuras representativas del pueblo de Israel, y es por eso que son llevados al destierro para que no confabulen revoluciones en la tierra o en la zona de Jerusalén, ellos son llevados a otros lugares, están llevados a Babilonia, algunos han sido llevados a Grecia, otros han sido llevados a otras ciudades alrededor de Jerusalén, donde estos imperios tenían poder. Entonces ellos, cuando se alejan, empiezan a formar comunidades pequeñas donde empiezan a compartir un poquito su historia y empiezan a compartir estos textos del Génesis, del Éxodo y los demás libros. El detalle está de que la Biblia en sí, no se ha armado de la noche a la mañana. Eso es lo primero que hay que recordar. La Biblia se ha ido armando poco a poco, poco a poco. Eso ya lo vamos a ver dentro de algunas presentaciones más. Entonces, fíjense en estas dos. Aquí encontramos en el libro, en el canon griego, encontramos libros que nosotros muy bien utilizamos. ¿Ya? Aquí hay libros donde, por ejemplo,
Paralipomenos, 1 y 2, Crónicas, dice, ¿no? Aquí lo conocen como Paralipomenos. En cambio, está en el otro ámbito, en los libros, en los escritos, ¿ya? Entonces vamos viendo así. Esto es un poquito la división. Vamos a ver que aquí también están algunos textos en griego que no están en la Biblia hebrea. Primera y segunda de Macabeos, que sí están en la Biblia católica, mas no están en las Biblias evangélicas, por ejemplo. Casi comúnmente las Biblias evangélicas se han dejado guiar por el canon de la Biblia hebrea, mientras que los católicos hemos acogido todo este contexto de la Biblia griega, de la versión de los 70, y las tenemos en nuestra Biblia. En completo, podemos ver en esta imagen todos los libros del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza y de la Nueva Alianza. Ahí están los 46 y los 20 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Si ustedes ven, ahí están separados por colorcitos, están separados por divisiones. Cada grupo pertenece a un género específico o a un grupo de escritos que se relacionan de alguna manera. Por ejemplo, los que están de moradito, todos son los profetas, mayores y algunos menores. En cambio, los que están de medio cremita, no tanto amarillo, son los libros históricos. Está Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Primera de Reyes, que son casi libros historiográficos. Esto también lo vamos a ver más allá. Teniendo en cuenta estas presentaciones que les he dado, hay que recordar que la Biblia fue escrita poco a poco. Eso no nos hay que cansar de recordar y no hay que olvidarnos esto. No es que Génesis, Éxodo, Levítico y Números, Deuteronomio también, surgieron así y cayeron del cielo como están. No, sino que cada uno fue meditando, fue recordando cómo se iba desarrollando esto. Las lenguas de la Biblia, ¿ya? En su versión original se escribió en 3 lenguas diferentes. 2 de ellas semíticas, el hebreo y el arameo, ¿ya? Entonces, ahí vemos la versión de los 70 de la Biblia hebrea, solo se considera solo el hebreo, lo griego no quieren tocarlo. También está el arameo, unas partes nada más. Y la tercera es la griega. Casi todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en lengua griega. Eso lo vamos a ver también ahorita. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la mayor parte, aunque contiene fragmentos en arameo localizados en los libros Esdras y Daniel. Ahí tenemos los capítulos y los versículos donde están considerados esta lengua aramea. El griego se utilizó para escribir los llamados libros deuterocanónicos, ¿ya? Entonces el griego se utiliza para estos deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Ustedes han, vamos a retroceder un favor, vamos a retroceder un poco, creo que se me ha ido, ahí está, deuterocanónicos. Aquí ustedes pueden ver en la ley, hay un libro que se llama Deuteronomio, ¿no? Entonces, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia griega está el Deuteronomio. Deuteros quiere decir segundo, ¿ya? Entonces, deuterocanónicos son los segundos, que vienen después de los primeros, obviamente, ¿ya? Y es por eso que se les reconoce como tales, deutero, canónico, porque son segundos. Es la segunda ley, por ejemplo, Deuteronomio es la segunda ley, o sea, que viene a reforzar la primera. Entonces, deuterocanónicos lo denominamos nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque vienen después de los primeros. Los primeros son los que han sido escritos en hebreo y en arameo. Los deuterocanónicos son los que han sido escritos en griego. Son los segundos dentro del canon, que entran en segundo lugar, ¿ya? Entonces, estos deuterocanónicos tienen algunos problemas. Los del Antiguo Testamento, hay deuterocanónicos del Antiguo Testamento y hay deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Así como hay libros apócrifos del Antiguo Testamento, también hay libros apócrifos del Nuevo Testamento. Pero vamos a ir poco a poco comprendiendo esto. Los libros deuterocanónicos, repito, son mayormente los escritos en griego, que están en el Antiguo Testamento. Está una parte de Daniel, está primera y segunda de Macabeos, ¿ya? Padre, ¿qué libros más hay? Pues tú
compara entre la Biblia hebrea, el canon de la Biblia hebrea y el canon de la Biblia griega, y te vas a dar cuenta cuáles son esos libros. Los que no están considerados en la Biblia, esos justamente son los libros deuterocanónicos, que la iglesia sí los contempla. Bueno, no sé qué ha pasado. Uy, me he ido hasta el final. Ya me emocioné. Bueno, disculpen que se ha ido hasta el final. Ya aquí, listo. El Nuevo Testamento está escrito todo él en griego helenístico o koiné. Este griego es el utilizado popularmente entre los siglos 4 antes de Cristo hasta el siglo 6 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento también hay el griego koiné o griego helenístico, que era el más común, el más vulgar, que se utilizaba en los mercados, en los pueblos, y no se utilizaba tanto en los escritos de ese tiempo, ¿no? Escritos más intelectuales. El latín será utilizado posteriormente, ya cuando la Biblia ha sido traducida, ya está conformada, el latín va a ser utilizado en diversas épocas, siendo la época más conocida por San Jerónimo. Cuando San Jerónimo traduce en el siglo IV y V la Biblia griega y aramea a la lengua latina. A esa traducción, nosotros los católicos lo llamamos la Vulgata. ¿Ya? Esa Vulgata es la traducción que hizo San Jerónimo de la Biblia. Muy bien. Ustedes ahora en pantalla pueden observar, ese es el hebreo. Esa es la escritura, ese es el alfabeto hebreo. Dense cuenta y miren si algo hay de interesante ahí. Miren, aquí en la mano de izquierda arriba están las primeras. Está Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, y bueno, va siendo así. En la parte de abajo de esa primera imagen está una palabra en hebreo, ¿ya? Esta palabra hebreo te indica una flechita. Quiere decir que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. No se lee, o no, se lee y se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero no, en el alfabeto hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Qué más hay de curioso en la lengua hebrea, en el latín, en la Biblia, cuando se escribe en hebreo? Que cada letra contiene un número. ¿Se dan cuenta? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Zayin. En Het está 8. En Tet está 9. En Yot está 10. Ese Yot es un espíritu. Miren, ahí ese se llama espíritu. Ya no es una vocal propiamente dicha o una consonante propiamente dicha, sino es un espíritu, es como una tilde. Entonces esta Kaf, la mira, tiene 10, 20, 30, 40. Y aquí si bajamos al lado derecho, abajo de nuestra pantalla, vemos también otros padre, ¿por qué no estás haciendo ver esto? Porque cada letra representa un número y ese número representa un valor. Y eso en algunos salmos, te vas a dar cuenta también, hay salmos que son alfabéticos, que van por el alfabeto. Y también te vas a dar cuenta que los nombres que se va poniendo a las personas tienen un significado, no solamente un significado por el mismo nombre, sino también por su numeración. Por ejemplo, cuando se narra el nacimiento de Jesús en Mateo, se habla de la genealogía. Y en la genealogía se divide en 3. Y la misma Biblia dice, desde Abraham hasta tanto. De tal persona hasta el destierro, tanto. Después del destierro, desde ese hasta José, tantas personas. ¿Por qué? Porque la sumatoria del nombre de David era ese número. En el Apocalipsis también tenemos un número simbólico justamente del nombre que surge de esta numeración. Ustedes siempre han oído de la bestia, ¿no? Del 666. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, el 666 es un número
Padre, pero es un número muy, muy satánico, sí, pero sale de un nombre. ¿Cuál era el nombre? Comúnmente los estudiosos dicen que ese 666 era la sumatoria de las palabras, de las letras, perdón, de las letras, que en otras, que junta significaba Nerón, pero sumándolas salía 666. ¿Por qué Nerón? Porque ha sido uno de los emperadores más crueles. Parece ser que en la época de Nerón, parece ser que fallecieron o que fueron martirizados Pedro y Pablo. Y entonces se dan cuenta que el alfabeto hebreo tiene estas cosas interesantes. Primero, se lee de derecha a izquierda. Segundo, tiene numeración, tiene un valor numérico, cada letra. Tercero, por si acaso, ahí tú no vas a encontrar muchas vocales. No hay vocales. Hay espíritus, hay tildes, por así decirlo, y pronunciaciones guturales que hacen un poquito difícil esto de explicarles, pero bueno, por ahí nos vamos quedando, no nos hay que demorar mucho en esto. Segundo, aquí ustedes pueden ver en el lado izquierdo también el alfabeto arameo. Ya, ese es el arameo, ahí está. Ahí ya no me meto mucho, ya, ahí ves, a ver, pues ahí tú vas viendo, son el alfabeto, básicamente. Y al lado derecho vas viendo el alfabeto griego bíblico, el griego bíblico. Ahí sí ese sí es normal, hay que leerlo normal. Está alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Entonces esas son el alfabeto que utilizaron nuestros hermanos para la Biblia. Estos tres básicamente, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Tienen alguna pregunta acerca de las lenguas? Estas son las lenguas en las que fueron escritas la Sagrada Escritura. Dejamos un ratito, 5 minutos, para unas 2 preguntas nada más, si tienen algo sobre esto del alfabeto y de estas cosas que estamos compartiendo. Solo 5 minutos, quiere decir 2 preguntas nada más. Pueden levantar su mano para que el hospedador pueda darles la palabra. O pueden hacerlo por el chat también, que se puede hacer la pregunta. Muy bien, si no hay preguntas, avanzamos. Así ahí en el chat hay una pregunta. Bueno, ¿quién tradujo la Biblia? Gabriela nos pregunta, ¿quién tradujo la Biblia? Traducciones, hay muchas traducciones. Nosotros también tenemos muchas traducciones de la Biblia, ¿ya? El primero que tradujo de la griega al latín, ya lo dijimos, es San Jerónimo, en el siglo 4 y 5 después de Cristo. Es el primero que traduce la Sagrada Escritura al latín, para que la gente lo vaya teniendo. Recordemos que el latín es el lenguaje o es el idioma propio de la iglesia. Melissa pregunta, ¿quién escribió la Biblia? Es una muy buena pregunta, Melissa. Justamente vamos a tratar de explicarte. Ya con esta pregunta acabamos. Habían levantado la mano por ahí, pero ya en el chat les ganaron. La Sagrada Escritura la escribieron hombres como nosotros, que vivieron en un tiempo, ¿ya? Entonces, los del Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver quién o quiénes escribieron. Justo ahorita viene, después de esto, viene solo del Antiguo Testamento. Pero vamos a poner un ejemplo del Nuevo Testamento que es un poquito más sencillo de explicar, porque el Antiguo tiene muchas corrientes, tiene muchas escuelas, que ahorita también vamos a ver eso. En el Antiguo Testamento tenemos, en cierta medida, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, ¿ya? ¿Quién fue Marcos? La tradición indica que fue un discípulo de Jesús, ¿ya? Y también Marcos parece ser que fue el discípulo de Pedro y de Pablo. Juan Marcos le llaman algunos. Entonces la tradición indica que fue él quien escribió el Evangelio de Marcos. Pero los textos modernos hablan de que este Marcos no era básicamente un discípulo directo de Jesús, sino que pertenecía a la tercera generación del encuentro con Jesús. Más o menos así decían los estudiosos de la Biblia.
Entonces, ahí va. Mientras la tradición nos indica que Juan Marcos fue discípulo de Pablo y de Pedro y por eso, por ende, conocía al Señor, eh, algunos escritores dicen que no, que sino que fue el primer escritor tal vez fue Marcos, pero que poco a poco fueron metiendo, escribiendo otros más de la escuela de Marcos, y habla de escuela, ya no solo habla de una persona, sino de una escuela. La escuela de Marcos fueron terminando de complementar las cosas que le faltó al primer escrito. Más o menos es eso. También Lucas habla de esa forma. En Lucas, más clarito todavía habla. En Lucas 1.1 dice, yo me he dedicado tiempo para revisar todo lo que se habló de Jesús. Lucas 1.1. Y ya haciendo un resumen, te lo vengo a contar a ti, estimado Teófilo, todo lo que sé, porque ya lo he ordenado, lo he meditado, he interrogado, he buscado información y te lo traigo para ti. Entonces, ese es un poquito cómo se fue organizando la Sagrada Escritura. Personajes del Antiguo Testamento que te puede decir, este es el escritor del Antiguo Testamento, no hay. Pero lo que sí sabemos, que durante todo el proceso de formación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, quien está como personaje principal es el Espíritu Santo. Él es quien hace que la gente escriba. A estos hombres que escribieron se le llamaban agiógrafos, ¿ya? Agiógrafos, lo escribí ahorita en el chat para que ustedes lo tengan como palabra. Los agiógrafos son personas inspiradas por el Espíritu Santo que viviendo en una realidad van escribiendo eso. Van escribiendo todo lo que les sucede, ¿ya? Padre, ¿cuál la diferencia entre la Biblia angélica y la católica? Pues ya hemos dicho hace ratito, la división es que algunos evangélicos solo toman la Biblia hebrea, especialmente en el Antiguo Testamento. No reconocen a los deuterocanónicos. ¿Y por qué son deuterocanónicos? En primer lugar, porque fueron escritos en griego, y al ser escritos en griego, los de la lengua hebrea, los que se habían quedado en la tierra prometida luego del destierro, no quisieron reconocerlo. ¿Por qué? Porque ellos, repetimos, eran muy nacionalistas. Hasta el día de hoy son muy nacionalistas, ¿ya? Entonces, es por ese motivo que se hace esa diferenciación y algunos evangélicos, pues sin conocer la historia de la formación de la Biblia, se reducen a esas cosas nada más. Muy bien. Al final les daremos un tiempito más para que puedan ustedes escribir algunas preguntas más y irles absolviendo estas preguntas. Luego respondemos las preguntas. Muy bien. Vamos entonces a 2. El origen y la formación del Antiguo Testamento. Cuando Abraham, un ejemplo, cuando Abraham empezó a vivir los acontecimientos que le tocó vivir, Abraham, recordemos, era pastor, ya era mayor, no tenía hijos. Entonces Abraham, cuando tiene este encuentro personal con Dios, este encuentro lo tiene que transmitir de alguna manera. O sea, lo tiene que contar. Si no sabe escribir, lo único que le queda es hablar. Entonces, Abraham va contando a sus hijos y sus hijos también a sus nietos y así sucesivamente se va contando esta tradición oral hasta que alguien se decida a escribir este acontecimiento para que no se olvide. Entonces, en este proceso de vida, cada uno va contando y agregando la parte que le compete. Por ejemplo, Abraham habló ya de su encuentro con Dios, de cómo Dios hizo obras grandes en él, dándole un hijo, y cómo este hijo empezó a salir. Isaac también lo mismo. Contará la historia de su padre, pero también contará la suya, la personal, donde Dios ha obrado. Y así va sumiendo. Y esta tradición oral fue llegando de padres a hijos. Y en las comunidades iba contando a todos. ¿Cómo pasa en nuestras comunidades originarias aquí en la selva? El más anciano empieza a contar la historia de cómo fue que se formó tal cosa y se va contando las tradiciones. Hasta que esa tradición, una de dos,
o se escriba para que quede en el registro de todos, o se olvide, si no se escribe. Entonces, en el origen del Antiguo Testamento está esto, son vidas que van escribiéndose poco a poco, que cada persona que lo va leyendo va dando parte de su vida ahí. Y ya no es solo una historia, como un curso de historia de Perú, o es una historia de Villarrica, o es una historia de Chanchamayo, ya no. Ellos no lo miran así. Recordemos la semana pasada lo que dijimos, el pueblo de Dios tenía sus fiestas y se centraba no por acontecimientos políticos, ni acontecimientos históricos, sino por acontecimientos de revelación, donde Dios se manifestaba, ellos tenían sus fiestas. Y lo mismo pasa con su historia. Su historia lo ven desde la mirada de Dios y dicen, aquí Dios me ha hablado. Y Dios me habla, entonces no tengo que olvidar esto. En este acontecimiento, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de José, ahí Dios me está hablando y tengo que guardarlo. ¿Por qué? Porque ya no es solo una historia de mi nación, sino es una historia de salvación. Desde ahí empieza la historia de la salvación, cuando se va formando la Sagrada Escritura. Entendamos eso primero para comprender el Pentateuco. Dice, en distintas épocas, muchos grupos de escribas, ¿quiénes son? Los que escribían. Entonces, estos escribas, profetas, sacerdotes o sabios, reúnen fragmentos para hacer relatos continuados. ¿Qué les dije hace rato? Que Abraham contó su historia a Isaac. Isaac se emocionó y dijo, pues Dios ha estado ahí. Es la historia de salvación de Abraham, pero mi historia también es necesario contarla para que nadie se olvide que Dios está haciendo estas cosas. Pero esto no lo sabían escribir. ¿Qué hacían? Pues lo contaban de boca a boca. Era pues algo más oral, ¿ya? Entonces, pero llega el momento en que los escribas, los profetas, sacerdotes, los sabios empiezan a reunir estos fragmentos, estas historias, ¿ya? Y lo hacen unos relatos continuados, originándose así 4 tradiciones que en breve vamos a revisar del Pentateuco, que se fundirían en posterioridad en un solo documento, que se llama Pentateuco, Penta 5, ¿ya? Este documento constaba de 5 rollos, o 5 volúmenes, por eso es llamado Pentateuco. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, las 4 tradiciones que nos está hablando en el primer párrafo son la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Comúnmente son estas 4, según el libro que ustedes han recibido, pero la verdad es que estos 4 no son los definitivos. Hay más, hay más. Padre, pero ¿por qué hay más? Ahorita te voy a explicar. Porque hay algunos estudios, este es el detalle, es tan rico la Sagrada Escritura, por eso se llama Biblión, es conjunto de libros y libros de historia sagrada, de historia de la salvación, que mientras más vas viendo, te vas dando cuenta que hay cosas muy ricas, que no solo pueden provenir de una sola escuela, sino que provienen de otras más. Cada vez que se cuenta una historia, se va enriqueciendo, porque vas notando más detalles, más detalles. Y eso es lo que pasa cuando se la escritura. Entonces tenemos A, la tradición yavista, que se reconoce como Jotita, ahí entre paréntesis está J. B, la tradición eloísta, que se reconoce como E. C, la tradición deuteronomista, que lo reconoces como letra D. Y la última, la tradición sacerdotal como P. Padre, ¿dónde encuentro esto? Esto es bien fácil. Si tú tienes una buena Biblia, por eso no es en las Biblias, perdón, un ratito, voy a traer mi Biblia que está aquí al costadito. Perdón, aquí está. Entonces, en las Biblias, por lo menos en las buenas Biblias, tú vas a encontrar abajo algunos comentarios, pero también vas a ver a los costaditos algunas citas, y ahí también aparecen estas letritas. ¿Por qué? Porque nos hacen ver que esto es de la escuela tal, es de la tradición. Ya viste, específicamente en el Pentateuco. Búsquense una buena Biblia. No estén con la Reina Valera, que esa no tiene, muchas veces no tiene ni los libros deuterocanónicos,
Y tampoco menos tiene estas referencias bibliográficas, estas referencias de notas de página, de los costaditos que nos hacen referencias, citas bíblicas donde habla del mismo tema, no lo tiene. Entonces, esa no es una buena Biblia para que ustedes puedan conocer mejor la Biblia. Así que búsquense una buena Biblia. Vamos a hablar de estas 4 tradiciones, uno por uno, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de eso. Tradición yavista. ¿Por qué se denomina tradición yavista? Porque en sus escritos predomina la palabra Yahvé y se denomina a Dios como Yahvé. ¿Ya? Se escribió en la época de esplendor del reino de David. Más o menos es, bueno, más que se escribió, se compendió ahí. Recordemos que es eso, que los escritores, los agiógrafos, van escribiendo eso y van recopilando y van armando esos rollos, ¿ya? Y entre David y Salomón en el siglo X antes de Cristo. Presenta a Yahvé como Dios, como Señor y soberano. Su estilo está lleno de imágenes y esas imágenes hablan de una historia de amor de Dios por el hombre. Y cuando uno ama, a veces ama hasta incluso perdonando muchos errores. Y eso es lo que pasa con la tradición yavista. Esa historia de amor está marcada por encuentros y desencuentros, por fidelidades de parte de Dios y por infidelidades de parte del hombre. Ahí se reconoce esa tradición yavista, básicamente por utilizar en algunos espacios el nombre de Dios, que significa Yahvé, que es Yahvé, que significa yo soy. La tradición elohista, ahí está entre paréntesis, donde puedes encontrar en tu referencia, en tu buena Biblia, dice, llama a Dios Elohim, y se compuso en el siglo 8 antes de Cristo. Miren, ve, son 2 siglos de diferencia más o menos. ¿Dónde se compone este libro o esta tradición? Parece ser que se compone en el reino del norte, donde no había templo. Recordemos que cuando se divide el reino entre sur y norte después de Salomón, ¿ya? Entonces está con sus hijos, con uno de sus hijos y con su general, Jeroboam y Roboam. Entonces se divide y en el reino del norte, como no había templo, ellos empiezan a tener esta tradición de llamar a Dios Elohim. Y ahí, en el reino del norte, había mucha idolatría e injusticia. Debido a esta situación, recoge la voz de los profetas, que denuncian estos desórdenes religiosos y sociales, al tiempo que va recordándose el amor que Dios tiene para con el hombre. Ya, esta tradición eloísta no recoge los relatos de los orígenes. ¿Ya? Eso no está, por ejemplo, no vas a encontrar la tradición eloísta en el libro de Génesis, específicamente en la creación. C, la tradición deuteronomista. Deuteronomista viene de segunda norma, recordemos, de ley. Nace también en el Reino del Norte y es una respuesta a reajustar la ley, por eso se llama deuteronomista, a reajustar la ley a la situación actual del pueblo. Más o menos está en el siglo 8 también antes de Cristo. Sería transportada al reino de Judá, al reino del sur, por unos levitas. ¿Quiénes son los levitas? Recordemos que es una tribu sacerdotal que estaba encargada de hacer cultos y sacrificios en el templo. Estos levitas se refugian en Jerusalén porque saben que el reino del norte ya está siendo tan idolátrico que corre el peligro, en primer lugar, de ser deportado porque ha perdido el favor de Dios. Los levitas saben eso y por eso se refugian en Jerusalén. ¿Ya? Esto luego de la caída del reino del norte. Y se termina por compilar al regreso del destierro en el siglo VI antes de Cristo. La tradición sacerdotal nació en el destierro de Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. En medio de una gran desolación, el pueblo necesitaba palabras de aliento. Y son los sacerdotes quienes recopilan todos estos rollos para animar al pueblo. Ante tan grande desaliento de haberlo perdido todo, los sacerdotes releen las tradiciones de su pueblo para mantener la fe y la esperanza de sus hermanos, haciendo especial hincapié en las señales de la fe. Por ejemplo, circuncisión, recordar el sábado, recordar el templo. El trabajo de unificación, de unir estas tradiciones en el Pentateuco,
se realiza o se finaliza más o menos en el siglo V antes de Cristo. Atribuye esta recopilación al sacerdote Esdras, que tiene un libro, ¿no? El libro de Esdras. Entonces a él se le reconoce. Incluso Josías, que fue uno de los mejores reyes, entre comillas, después de la división del reino, se alegra y hace un año jubilar cuando encuentran estos textos. Bueno, parte del Pentateuco, encuentra una parte en la reconstrucción del templo, van escarbando, van reconstruyendo y encuentran que había algunos rollos, algunos escritos, y se los da aquí a Esdras, al sacerdote Esdras, para que él vea qué es. Y Esdras le dice, esto es la ley de Dios. Y qué alegría, después de muchos siglos, perdón, o años, de haber estado en el destierro, encontrar eso es un tesoro valioso. Y por eso, él dice, o se atribuye que Esdras recopiló, unificó todas estas tradiciones. En el Antiguo Testamento también tenemos los libros históricos. Los 6 primeros libros históricos son, en su forma literaria actual, la obra de una escuela de hombres piadosos, que durante el exilio, el destierro, recogen las tradiciones antiguas y lo relacionan con el Deuteronomio. Los libros de las crónicas, Esdras, Nehemías, son más recientes. Al menos estos últimos fueron escritos en el siglo IV a.C. Más recientes aún son los libros de Judith y Macabeos, completamente escritos en griego, que datan del siglo II a.C., 200 años antes de Cristo, o 250 años antes de Cristo. Entre esas fechas, el libro de Macabeos en griego aparece. O sea, muy, muy pegadito al nacimiento de Jesús. Y es por eso que lo consideramos nosotros deuterocanónicos, que entraron en segunda línea a ser autorizados. Los libros proféticos, son todos los libros proféticos. Aquí, antes de pasar de los libros históricos, son todos los libros que hablan de la historia después de Moisés. El Pentateuco empieza con Abraham, termina con Moisés. Y Moisés a puertas de la tierra prometida. Los libros históricos empiezan desde esa muerte de Moisés, desde la entrada a la tierra prometida, y terminarán posteriormente en los destierros. Los libros proféticos se recogen las palabras y las predicaciones de los profetas. Comúnmente están varios que conocemos, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son los más reconocidos, pues se llaman profetas mayores. Se dividen en dos grupos, mayores y menores. ¿Por qué, padre? Mayores porque tienen bastantes hojas escritas, y menores porque tienen pocas hojas escritas. Básicamente es eso. Por eso es la diferencia. No por la importancia, sino por la cantidad de escritos que tiene. Isaías se divide en 3 Isaías, por ejemplo. No sé si sabrías. El primer Isaías o proto-Isaías es del capítulo 1 al capítulo 39. Este Isaías es aquel que habla antes del destierro. ¿Ya? Vive y predica en Jerusalén, finalizando el siglo 8 antes de Cristo. Recuerda que lo único que puede asegurar al pueblo la salvación es la alianza con Dios. O sea, a vistas, a puertas del reino están los otros imperios que quieren conquistarlo, y Jerusalén, que pertenece al reino del sur, dice, ¿quién me va a poder ayudar? Así como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? El rey dice, ¿y ahora a quién acudo? Se presenta Egipto y dice, yo te puedo ayudar. Y este rey de Jerusalén dice, me puedo aliar con Egipto, qué chévere, me voy a aliar. Y ahí el profeta, el primer Isaías, dice, no, recuerda, ¿quién fue Egipto para ti? O sea, ¿te vas a aliar con quien era siendo tu enemigo? ¿Por qué no haces una alianza con Dios Altísimo? Si te alías con él, vas a perder. ¿Por qué no confías en Dios? Entonces el primer Isaías es eso, predica, o sea, que Dios es aquel único a quien tenemos que confiarnos. Ese es el primer Isaías, ¿ya? Entonces habla antes del destierro. El segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55, es el que predica al final del destierro. Te dije que si hacías caso a eso iba a pasar esto, y pasó esto. Nos hemos quedado en el destierro.
Te has aliado con alguien que no te ha ayudado. Tenías que haberte aliado con Dios. Y mira ahora, ¿dónde estamos? Y va anunciando un nuevo éxodo, un retorno a la tierra prometida, pero como el éxodo, que fueron 30 años. Entonces tocará vivir eso. Y anima, trata de animar al pueblo, diciéndole, mira, hemos caído en esto porque hemos desconfiado en Dios. Nos toca volver a Dios. El tercer Isaías, o trito Isaías, que está del capítulo 56 al 66, que es el último, predica tras del destierro. Y es el autor de los capítulos 56 y 66, anunciando al siervo que evangeliza. Comúnmente en el trito Isaías están los cánticos del siervo doliente que se han rezado, se han leído en la Semana Santa. Esos cánticos donde notamos a un Jesús doloroso, proféticamente hablando, porque ahí no dice Jesús, sino dice el Hijo del Hombre, el que era más o menos Dios, ha sido abofeteado, ha sido golpeado, me trituraron. Entonces, eso vemos en el tercer dice, es un anuncio profético del nuevo rey, del nuevo Mesías, o mesiánico. El libro de Jeremías procede de los años previos al exilio. Entonces, Jeremías igual, Jeremías también se mata de decirles, no hagan eso, tienen tiempo de purificarse, es tiempo miren que ustedes están haciendo mal. Y Jeremías es un texto bonito, sería bonito que lo lea. No se presenta como una obra escrita de una vez, ya que contiene tantos oráculos poéticos como relatos biográficos de Jeremías. Y hay discursos en prosa con un estilo similar al Deuteronomio. Parece que fue escrito en varios momentos este libro de Jeremías. En Jeremías también está el otro libro a su ladito, que es Lamentaciones. El libro de Ezequiel fue escrito por un sacerdote que va al exilio en el primer grupo de deportados, más o menos en el 597 a.C. Y trata de destruir las falsas ilusiones del pueblo, reprochando su mala conducta, similar a la de las naciones. Entonces, como ven, esos son los libros poéticos. Aquí está lo que nos interesa. Estos tres grupos, Pentateuco, históricos y proféticos, en la Biblia hebrea se denomina Tanakh. Aquí está, Tanakh, escrituras. ¿Qué es el Tanakh? Es la Torá, que son las instrucciones, o la ley, que es el Pentateuco. Está el Nevim, que significa profetas, ¿ya? Nevim, profetas. Y está el Ketuvim, los escritos, o los libros históricos. ¿Ya? Entonces, esta Tanakh es la Biblia hebrea, por así decirlo, solo contiene eso. Padre, pero allí no están los sapienciales. Muy buena fijación. Pues te digo, la formación de los textos ha sido un poco... Es interesante para revisarlo como historia. No nos vamos a detener porque no nos va a alcanzar el tiempo. Continuamos. Y están los libros sapienciales. Hablando de los libros sapienciales, ahí están los libros sapienciales. El libro de Job es la obra de un israelita que vivió en Palestina, que viajó por Egipto, que conocía bien la obra de los profetas. Su fecha de composición se remonta al siglo V a.C. Tenemos los salmos, que son atribuidos al rey David, o algunos a Salomón, a otros a los hijos de Coré también, que era un cantante famoso que escribió los salmos. De otros no se conoce su autor, de todos los salmos no, muchos atribuimos a David. El libro de la sabiduría es una obra de un judío piadoso fuertemente influido por la cultura griega, y que compuso su escrito a mediados del siglo I a.C. Estos libros sapienciales, si se dan cuenta, son como los adagios o frases populares que tienen mucha sabiduría, como lo que nosotros utilizamos actualmente. ¿Ya? Porque nosotros tenemos muchas frases. ¿Ya? A caballo regalado, pues no se le mira el diente, ¿no? Nosotros decimos eso. ¿Ya? Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Ya? Entonces tenemos muchas así, dichos populares que contienen mucha sabiduría, muchas frases. Igualito, los libros sapienciales fueron escritos así, en esos dichos. Y por eso el libro de sabiduría, los proverbios, tienen esa significación. Y recién son recopilados hacia el siglo I a.C. Y es por eso que no están considerados
dentro del Tanakh. Acá, este Tanakh, el Tanakh, la ley, los profetas, los históricos, sino que por su, porque toda la gente lo utilizaba, pues decía, ¿quién se va a olvidar de esto? Entonces nadie le escribe a uno, y el otro es porque, por ejemplo, el libro de sabiduría, este judío piadoso fuertemente le llamaba la atención a la cultura griega, que fue recopilando los dichos de su pueblo, ¿ya? Entonces, pero lo compuso 100 años antes de Cristo, nada más. Los géneros literarios. Tercer punto de nuestra noche. En la Biblia se emplean 7 grandes géneros literarios: la historiografía, la ley, la profecía, la lírica, la sabiduría, la literatura apocalíptica y la carta. Entonces vamos a ver estos géneros antes de terminar. Historiografía. Casi todo el Antiguo Testamento está en este ritmo. Casi todo, digo, no todo, casi todo. Relata la historia real o imaginaria, los hechos humanos y acontecimientos importantes en la vida de un pueblo. Informa principalmente no cómo fueron hechas las cosas, sino sobre todo cómo se vivieron y experimentaron. Un ejemplo, el libro de Génesis, la creación, no nos explica cómo fue hecho eso. Si Dios juntó el oxígeno con el helio y otras cosas más. No. Nos explica cómo se vivió ese acontecimiento, cómo se entendió ese acontecimiento de la creación, el por qué, o sea, la razón de fondo se va contando en estos textos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, por ejemplo. En este género podemos incluir todos los libros históricos del Antiguo Testamento. Recordemos, ya no se cuenta como un periodista que hace, narra los hechos. Yo vi que a las 12:45 el carro se chocó con la moto. 12:55 la policía no llegaba. 12:56 llegó los bomberos. Ese es un periodista. Pero aquel testigo que ha visto eso lo cuenta desde su vida. Y el hombre de fe que escribe el Antiguo Testamento y que escribe la historiografía, lo hace en el plano de historia de salvación. No es cualquier historia, sino es una historia de salvación donde Dios está presente. Casi la mayoría de los libros del Antiguo Testamento han sido escritos en eso. Algunas partes del Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, también es eso. La ley. La ley, hacemos referencia a normas, legislaciones. Entonces también dentro de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento tenemos escritos que tienen normas, nos narran costumbres, que ponen principios, decisiones. Por ejemplo, las abluciones, cómo deben ser los sacrificios. También hay textos donde nos dicen cómo debe ser el sábado, cuántos pasos se debe de dar, cómo tienes que hacer tu ayuno, cuánta limosna. Entonces hay eso, o sea, ese es el plano más legal, pero también está ahí en los libros. Ya, y eso sucede en los códigos legislativos antiguos, pero se incluye dentro de esta Sagrada Escritura. En Génesis, donde no encontramos leyes, pero en los demás textos sí encontramos leyes en el Antiguo Testamento. La profecía. Aquí hay que tocar con pinzas. ¿Por qué? Porque la profecía y la apocalíptica son como casi 2 hermanos gemelos, ¿ya? Mientras que la profecía utiliza siempre la palabra así dice Yahvé, o palabra de Yahvé, o palabra de Dios. Entonces, eso utiliza comúnmente el texto profético. El profeta se dirige a sus destinatarios como un portavoz de Dios. Así dice Yahvé, pórtate bien, haz esto, mira que estás obrando mal. Palabra de Yahvé. Y lo hace a través de oráculos o discursos, para que la persona reaccione, o la comunidad reaccione. Esa es la intención del profeta. Las colecciones de sus mensajes, junto con elementos que se le adhieren en el momento de su transmisión, forman los libros proféticos. Sin embargo, hay que ver un caso especial. El libro de Daniel y algunas partes significativas de Isaías y Joel y Zacarías pertenecen al género apocalíptico, porque utilizan muchas figuras, eso vamos a ver ahorita, ¿ya? Mientras que la profecía utiliza oráculos para despertar al pueblo, vamos a ver que la apocalíptica, que es su hermano gemelo de la profecía, a veces no se distingue si es profecía, si es apocalipsis, pero vamos a ir por ahí. La lírica pues es un género poético
que ya encontramos en los Salmos, en las Lamentaciones, en Cantar de los Cantares, exalta la realidad del poeta, ¿no? Entonces, eso. Pero no solamente están en los libros sapienciales, sino también está en los cánticos del Éxodo, está también en Deuteronomio, está en Jueces, ahí ustedes tienen algunas citas bíblicas que lo pueden meditar. La sabiduría, ya repetimos, es literatura sapiencial, es fruto de la experiencia, de la reflexión y del estudio de los sabios. Ahí tienen los proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, sabiduría. La apocalíptica, aquí es donde hay que tener cuidado. Ya dijimos que es hermano gemelo de la profecía, ¿ya? Pero se distinguen varias cosas. Es el género más singular y hasta extraño que tiene en la profecía su vecino más próximo. Es relato de sueños, visiones o revelación de acontecimientos que afectan a toda la humanidad e incluso al cosmos, y que están ocultos y en trance de llegar. Para relatar estas experiencias, los autores de este género emplean símbolos. Ahí está. Mientras que en la palabra profecía utilizan el término palabra de Yahvé, oráculo de Yahvé, y utilizan oráculos, aquí se utilizan mucho los símbolos y un lenguaje críptico, o sea que tiene mensaje de fondo. Hay que entrar ahí y meditar. En el Antiguo Testamento su principal representante es Daniel. Daniel lo utiliza mucho. Incluso Apocalipsis parece ser que tiene mucho de los símbolos de Daniel. Y también Job nos narra de un animal esplendoroso. En las lecturas de Job vas a ver un animal esplendoroso, el Leviatán, que está detallado en el libro de Job. ¿Cómo es el Leviatán? En el Nuevo Testamento se considera como apocalíptico el libro del Apocalipsis o Revelación, atribuido a San Juan. También tenemos en la Biblia el género carta. Ya, bueno, ustedes pueden notar que la carta comúnmente tiene un destinatario, o es un individuo, o es una comunidad. ¿Ya? Entonces, ese es el género carta. Muy bien. Preguntas de autoevaluación para que nos manden el trabajo. Muchas gracias a los que han enviado el trabajo durante esta semana. Dejaremos después de estas preguntas de autoevaluación preguntas a ustedes libremente, 5 personas nada más para no alargarnos mucho. Piensen bien la pregunta para que estas 5 personas lo puedan hacer, ya sea a través del, mejor sería las 5 primeras preguntas en el chat, esas les ayudamos a responder sobre este tema. Preguntas para que nos entreguen la siguiente semana. Primera, decimos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios ha hablado en el lenguaje humano? Es una muy buena pregunta. 2, ¿cómo se constituye el Antiguo Testamento? Ya hemos visto. 3, ¿cuáles son las características principales de las distintas tradiciones bíblicas? Tradiciones bíblicas están diciendo eloísta, yahvista, deuteronomista, sacerdotal. Ahí va esa pregunta. 4, ¿qué importancia tienen los géneros literarios en la vida? En la Biblia, perdón. Por ejemplo, cuando tú, hablando de los géneros literarios, para ponerles un ejemplo más y ayudarles para entender esto, hay veces que tú estás emocionado y hasta te pones a cantar, ¿no? Entonces, si alguien, no sé, tú haces algo extraordinario, te llama mucho la atención y alguien te escribe tu vida y dirá, ah, ya, a este hermanito mío le gustaba cantar y justo gustaba cantar esta canción y pone la canción, lo escribe esta canción ahí. Miren, ve, ahí está, introduciendo 2 géneros literarios, el género narrativo porque estaba contando tu vida, pero también está el género lírico porque empieza a poner una canción o un poema que a ti te gustaba y lo recitabas mucho. ¿Ya? Entonces, viste, en la bibliografía también se utilizan muchos de estos géneros. Ahí vas a preguntar, ¿qué importancia tienen los géneros literarios en la Biblia? Tenemos lecturas obligatorias de la Biblia de Jerusalén, introducción al Pentateuco, nombres del Pentateuco y división, y la Biblia de Jerusalén también, introducción al Pentateuco, las tradiciones narrativas del Pentateuco. Estas dos yo voy a tratar de escanearlos porque no, yo sé que no todos tienen la Biblia de Jerusalén y es difícil encontrar en este tiempo Biblia de Jerusalén, pero eso sí los voy a tratar. Mañana vamos a ver si lo escaneamos y les dejamos eso. Muy bien. Creo que hasta ahí, las opcionales ahí también lo tienen para que ustedes puedan leer. Vamos a dejar de compartir pantalla. Agradecemos al hospedador que
al Padre Raúl que nos permite hacer esto. Vamos a leer entonces las 3 preguntas. Solo dijimos 5. Bueno, solo hay 2 preguntas, mejor para mí. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Ya lo dijimos. La diferencia es que mientras la protestante coge comúnmente la Biblia hebrea y coge eso, no toma en cuenta los libros deuterocanónicos. Ya sabemos por qué no toma en cuenta los libros deuterocanónicos. Entonces, esta diferencia es, uno, el lenguaje. Los deuterocanónicos están escritos exclusivamente en griego, ¿ya? Y por eso es que muchos textos no son admitidos en la Biblia hebrea y por ende los evangélicos, tomando esta versión de la Biblia hebrea, no quieren saber nada de los deuterocanónicos. Además, recordemos que en los deuterocanónicos hay varias cosas interesantes que siguen a nuestra tradición católica. Por ejemplo, el culto a los difuntos o el rezo a los difuntos. Ese es uno. Entonces, también hay otros, hablando del purgatorio, en Macabeos, habla también del purgatorio, el libro de Macabeos, ¿ya? Entonces, hay varias cositas de esas que por ese motivo no se toman en cuenta, no solamente por el texto griego. Es la primera pregunta. La católica, pues, coge esas y también es fruto de una grande enseñanza y un estudio muy, muy interesante. Ya. Wilmer Bendesu dice, perdonen, dice, a ver un ratito, los trabajos, algunos están preguntando sobre los trabajos, la escuela de catequesis les ha brindado un correo de cada curso. Por ejemplo, el mío, si mal no recuerdo, es introducción a la Biblia @escava.com, creo que es. No recuerdo bien. Eso tienen que pedirlo a la oficina o al hermano que está encargado de la escuela de catequesis, por favor. Ese correo. ¿Ya? No a mi WhatsApp ni a mi correo personal, sino al correo que la institución da. Eso yo estoy revisando. Ahí es donde tienen que entregar, por favor, sus... Listo. Ya. Ya di mi primer número, tienes que ver el video antiguo. Padre Julio, buenas noches. Levanté la manito. Ya, puede preguntar. Aquí tengo una pregunta, nada más. Ya. Ya, padre, si me permite, buenas noches, Eulogio. Padre, si bien es cierto de que hay un conjunto de libros, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mi pregunta sería, ¿quién fue o qué escuela, no sé cuál fue el método de juntar estos libros para poder hacer de que estas hoy en día sean tomadas oficialmente como libros del Antiguo Testamento? Muchas gracias por la pregunta, Eulogio. En el canon de formación de la Sagrada Escritura, cada libro tiene que pasar o tiene que ser cernido. Y en la Biblia hebrea ha habido estudiosos, escribas, porque es la Biblia hebrea básicamente, que ha pasado por esa etapa de cernir cuáles sí son revelación de Dios y cuáles no. Ellos han tenido sus propios criterios. Entonces, la escuela, los hermanos que quedan en el destierro y después del destierro, quienes conforman eso, liderados por Esdras en la tradición, ellos deciden, guiados por Dios, qué textos se tienen que quedar y qué textos no se tienen que quedar. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un grupito de trabajo que hace todo ese esfuerzo. En la Biblia católica, especialmente en el Nuevo Testamento, también sucede lo mismo. En el Nuevo Testamento no es que después de que murió el último apóstol, que en este caso viene a ser Juan, el escritor del Apocalipsis, no es que ya se tenían todos los libros, no. Fue poco a poco, durante muchos siglos, incluso definitivamente se dijo cuáles son los textos de la Biblia, definitivamente ya en el Concilio de Trento. ¿Fruto de qué? Fruto de la división protestante, porque los protestantes no reconocían unos libros, hasta el día de hoy no reconocen. La iglesia dijo, no, estos libros son los que tienen que estar en el canon del Nuevo Testamento. Miren, ve, se ha seguido luchando poco a poco en esto. Entonces, pero es un grupo de personas, estudiosos,
especialmente devotos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quienes van compilando estas cosas. La Biblia, ¿por qué los católicos cogen la Biblia griega? En primer lugar, porque vieron que ahí también Dios actuaba y se dieron cuenta que ahí también el Espíritu Santo estaba guiando. Ya, entonces es por eso. Hay un grupo de trabajo, el Concilio de Trento, lo delimita definitivamente, de ahí ya no hay duda para los católicos cuáles son los libros. De hecho, antes ha habido un concilio que ya nos decía cuáles eran esos libros, pero el Concilio de Trento le da más peso todavía a ese anterior concilio que se tuvo. Ese es un poquito, hermano. La iglesia nuestra, 1560 más o menos, es donde delimita cuáles son, mira, 1500 todavía. Es un proceso largo de estudio permanente. A la par de esto, hay libros que no son considerados como inspirados por Dios. A esos libros considerados no inspirados por Dios se llaman apócrifos. Porque hay varios evangelios, aparte del que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay varios. Pero esos son apócrifos porque se nota lenguas que lo que quieren resaltar no es a Dios, quieren resaltar otras doctrinas. Ahí se nota que no, su intención no es el evangelio, sino otra cosa. Sucede también en el libro, en el Antiguo Testamento, ha habido así, cosas muy llamativas que obviamente más que un trabajo de Dios en la historia, más parecían actos de magia. Y esos libros han sido, perdón, eh, quitados de la lista del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo. Listo. Janet y yo pregunta, ¿cómo sabemos si el trabajo llegó? Porque yo tengo la lista, Janet, de mis trabajos que han llegado al correo. Si tú has mandado al correo que la señorita arriba lo escribió, ahí está. No es un link, es enviar al correo. Protocanónicos. Los protocanónicos. Muy bien, Nicolás, te vamos a responder. Con esto ya terminamos. Creo que vamos a responder la pregunta de Melissa también. Los protocanónicos son los primeros libros que son considerados como canónicos. Proto es primero, ¿ya? Su significado de proto es primero. Así que son los primeros libros que son considerados como canónicos. Por eso se llaman protocanónicos. Y respondemos esto de Melissa y con esto acabamos. ¿Por qué hay diversos tipos de Biblia? Muy bien. Yo, por ejemplo, tengo la Biblia Jerusalén. En mi cuarto tengo la Biblia latinoamericana, tengo la Biblia Dios habla hoy, tengo la Biblia del joven y tengo otra Biblia, la Biblia del peregrino. Entonces, cada vez que hay un estudioso, comúnmente, por ejemplo, esto es de un biblista que se llama Desley de Brouwer, así más o menos se pronuncia. Entonces, él con un grupo de estudiosos bíblicos van compilando todo eso y lo van traduciendo a todo ese trabajo. Y ese trabajo, por lo menos para mí, en la Biblia de Jerusalén, la que yo tengo es una de las mejorcitas en lengua castellana que tenemos, de las mejores traducciones. Ahora, esta Biblia es una Biblia que te ayuda mucho para estudiar. Pero también a veces se utilizan algunas palabras que no se utilizan en el castellano normal, ¿ya? Que son palabras un poco antiguas que no llegamos a comprender porque no es de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Surgen otras Biblias, por ejemplo la Biblia latinoamericana, que son escritos para que nosotros podamos entenderlo. Utilizan palabras sinónimas, a veces frases, no es que la cambian la Biblia, sino que traducen para que nosotros lo podamos entender. Y es por eso que surgen varios tipos de Biblia. Básicamente es por el editor, ¿ya? Por ejemplo, puedes tener tú la historia de sin ánimo de comparar, porque la Sagrada Escritura es propia, puedes tener tú la historia del Quijote de la Mancha, pero puedes tenerlo en 3 ediciones distintas. Puedes tener en una editorial, puedes tener en otra editorial, puedes tener... Es la misma historia, sí es la misma historia de Don Quijote, pero están en 3 editoriales distintas o en 3 ediciones distintas. ¿Ya? Es que no le están agregando más, sino que sencillamente cada uno lo presenta de una forma distinta. Y la Biblia Jerusalén para estudios es buena. La Biblia latinoamericana para la pastoral, para el trabajo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes es muy buena. Es muy buena porque es comprensible, te ayuda a comprender
Y además tiene sus, básicamente tiene sus comentarios abajo. Entonces, eso es un poquito, Melissa, espero haberte ayudado con eso. Hay varios tipos de Biblias. En la Iglesia Católica tiene más Biblias en traducciones, en ediciones que cualquier otra iglesia. Como entre las demás iglesias solo se quedan con una, que es la Biblia Reina Valera, que ha sido traducida desde un plano muy sencillo, repetimos. Ellos han tomado la Vulgata de San Jerónimo, pero de la Vulgata le han quitado algunas cosas, porque no les convenía hablar de eso, y han cambiado también algunas cosas. Por ejemplo, los nombres de Dios en la Biblia de la Vulgata, nosotros hemos visto que hay tradiciones yavista, eloísta, deuterocanonista y sacerdotal. Cada uno va denominando a Dios de una forma. Mientras la yavista le reconoce como Yahvé, la eloísta le reconoce como Elohim, hay otros que llaman Adonai. Entonces cada uno va, y esos nombres, en vez de dispersar el nombre de Dios, lo enriquecen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la Biblia de la Reina Valera, a todos utiliza el nombre Jehová, 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 Jehová. Pero cuando solo lo uniformiza con eso, pierde también el sentido. ¿Por qué le llaman Elohim? ¿Por qué lo llaman Adonai? ¿Por qué lo llaman Sabaoth? ¿Viste? Esas traducciones a veces no nos ayudan. Pero la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia esta nueva que está vendiendo en Vicariato, son muy buenas Biblias. Creo que con eso ya terminamos. Más bien, muchas gracias. Si tienen alguna otra consulta, pues ya lo meditamos posteriormente. Les agradezco por este tiempo. Sin más preguntas, yo me paso a retirar. Les agradezco demasiado todo este tiempo. Espero que hayan comprendido. Y me decían que repita las preguntas del trabajo. Eso ya está subido. La presentación que ahorita hemos hecho ya se subió al sistema de la escuela del vicariato. Quiere decir que ahorita, ni bien termines, ya está ahí para que puedas abrirlo. Está en PowerPoint y está en PDF. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Cuídense.